Amén. Vamos a leer Juan capítulo 18. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Hermanos, en el juego de ajedrez existe un movimiento que se llama sacrificio, justamente. Sacrificio. Se trata de entregar una pieza, Richard me está prestando con atención porque le encanta el ajedrez. Se trata de entregar una pieza de mucho valor o de poco valor, pero con el fin de ganar una posición estratégica en el tablero, ¿no? O abrirse paso, ¿no? Un jugador de ajedrez puede sacrificar un peón, que es una pieza de menor importancia, o algunos de los más reconocidos jugadores de la historia son conocidos porque han sacrificado la dama, por ejemplo, ¿no? En un partido histórico, o los caballos. Pero hay una pieza que no se puede sacrificar. Hay una pieza que no se puede sacrificar y esa pieza es el rey, ya que el juego termina cuando uno de los reyes queda eliminado. Bueno, esto sucede en el ajedrez humano, hermanos. En el ajedrez divino no funciona así. Dios tiene sus propias reglas. Él puede poner a su rey al frente, solo, sin otras piezas que lo protejan, sin torres, sin caballos, sin peones. Él puede dejar que su rey sea sacrificado y aún así ganar el juego. Y eso es exactamente lo que va a pasar de aquí hasta que terminemos el Evangelio de Juan. Esta es la jugada maestra de Dios. Él va a sacrificar su rey y va a ganar. Dios va a sacar al rey de su búnker y lo va a poner frente a sus peones. Y sus oponentes van a sonreír. Y habrán pensado, ¿qué clase de novato es este Dios? Esta es la oportunidad, mirá, los jóvenes dicen se regaló, ¿no? Se entregó, pero sin darse cuenta, lo que están a punto de hacer sus enemigos es ejecutar su propia derrota. Y así es como el apóstol Pedro ve todo esto, ¿no? Después de que sucedió. Cuando él terminó de ver esa jugada maestra, cuando él recibió el Espíritu Santo, él dijo esto en Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué?
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios tenía toda la jugada en la cabeza. Él ya había determinado cómo iba a salir el resultado. Y esto es algo que necesitamos entender, hermanos. No estamos frente a un error de cálculos de Dios. No estamos frente a un Jesús vulnerable e indefenso que va a ser arrestado sorpresivamente y contra su voluntad. Todo lo contrario. No, esto es como la famosa frase del Chapulín Colorado. Todos mis movimientos están fríamente calculados, ¿no? Es así. El Señor Jesús a propósito está haciendo lo que está haciendo, porque hay un cronograma divino. Un cronograma que fue planeado en la eternidad pasada. Y no existe, hermanos, una molécula en todo el universo que se esté moviendo fuera del cronograma divino. Y sucedió aquí en el huerto de Getsemaní, y está sucediendo cada segundo en nuestra vida. Acomódense que hace frío. Hermanos, si ni un átomo ni una molécula se escapa de la soberanía de Dios, nosotros no escapamos de la soberanía de Dios. Si Dios tenía tan minuciosamente controlado los eventos del Calvario, así también tiene minuciosamente controlados todos los eventos de nuestra vida. Y así como aquel momento amargo en el Getsemaní estaba siendo guiado por Dios, ¿para qué estaba siendo guiado por Dios todo ese momento? ¿Para quién? ¿Para beneficio de quién? Nuestro. Y así como Dios guió ese momento tan amargo para nuestro beneficio, para nuestra redención, podemos estar seguros que cualquier momento amargo que estemos pasando en nuestra vida están siendo guiados por Dios de la misma manera, para llevarnos al mismo fin, para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra glorificación. ¿Se acuerdan que esa es la meta de nuestro Dios, no? A los que antes llamó, a estos los justificó y a estos los glorificó. A eso vamos. Así que cada evento en tu vida, hermano, está tendiendo hacia ese fin. Bueno, dice el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que se habló en el aposento alto, todo lo que habló con sus discípulos hasta la oración final. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Era un pequeño río que corría al lado de uno de los muros de la ciudad. Y pasando ese río, ahí nomás, a unas cuadras, había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Jesús sale de su búnker, sale del aposento alto, va con sus discípulos dirigiéndose al huerto de Getsemaní y cruza el torrente de Cedrón. ¿Saben quién cruzó el mismo lugar habiendo sido traicionado? El rey David. Cuando huía de su hijo Absalón, que lo traicionó, él cruzó este mismo torrente. Así que vemos en el rey David un tipo de el Señor Jesús y de esta escena de traición. Y qué casualidad, el hijo de David murió de una manera muy parecida a la que murió Judas, quien traicionó a Jesús. Y hermanos, todo lo que va a acontecer en el huerto de Getsemaní parece un contraste. Parece la luz y la noche de lo que sucedió en aquel huerto del Edén siglos atrás. Lo leímos, ¿no? ¿Leyeron el texto de hoy? En el huerto del Edén, el santo fue a buscar al culpable. ¿Lo recuerdan? ¿Para qué? Para darle gracia y misericordia. Él le prometió redención. En el de Getsemaní, los pecadores fueron a buscar al inocente para darle muerte
y condenación. En el huerto del Edén, el culpable Adán se escondía, avergonzado. Tuvo que salir Dios a buscarlo. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? En el huerto de Getsemaní, Jesús, el impecable, sale a recibir a sus enemigos. Él no tenía nada que esconder. ¿A quién buscáis? En el huerto del Edén, el primer Adán se desentiende de su mujer y la expone al juicio de Dios. La mujer que tú me diste, ¿no? Pero en el Getsemaní, el segundo Adán se interpone frente al juicio para proteger la vida de sus discípulos, de su iglesia, de su novia. En el huerto del Edén, Adán cayó en desobediencia por participar de la misma rebelión que Eva, pero en el Getsemaní, Cristo se mantuvo impecable frente a la rebeldía de sus discípulos. Y por último, un detalle más. En el Edén, Satanás se valió de un animal para empujar a Adán a la muerte. En el Getsemaní, Satanás se valió de uno de sus más íntimos amigos para llevar a Cristo a la crucifixión. El Señor Jesús vino a este huerto con sus discípulos, como tantas veces lo había hecho. Vieron que dice el segundo texto, el segundo versículo, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Este era un lugar de reunión, hermanos. Cada vez que Jesús estuvo en Jerusalén, así como usaba Capernaum como base de operaciones, Él usaba este huerto como base de operaciones cada vez que estaba cerca de Jerusalén. Seguramente Jesús se encontraba en este huerto la intimidad que no tenía en el medio de la ciudad. Encontraba la intimidad y la paz para compartir con sus discípulos sus más profundas enseñanzas. En este huerto seguramente Él habló el discurso del Monte de los Olivos, las señales antes del fin. Sus discípulos lo tomaron aparte y Jesús le empezó a explicar estas cosas. Este huerto estaba lo suficientemente alejado del bullicio de Jerusalén, alejado de la presión de las masas. ¿Se acuerdan cuando Jesús había entrado a la ciudad? Lo iban a hacer rey. Hosana, Hosana. Estaba alejado de todo ese ruido, alejado de la persecución de los líderes religiosos. Y hace un tiempo, hace un par de días que Jesús estaba oculto a los ojos del pueblo. Eso lo habíamos visto. Él vio la incredulidad de Israel y se ocultó de sus ojos, dice Juan 12:36. Así que es muy importante este huerto. El Señor había hecho un santuario de este huerto. Lo había hecho un lugar para hablar con su Padre, para tener comunión íntima con sus discípulos y amigos. Si había un lugar en Jerusalén donde seguro estaba Jesús, era ahí, en ese huerto, en la tranquilidad, en la paz de ese huerto. Y Judas lo sabía, porque muchas veces Judas estuvo ahí. Sabía que era un lugar preferido de Jesús. Y Jesús sabía que Judas sabía. Entonces escogió ese lugar. No era una decisión desprevenida para Jesús. Así que aquí estaba Jesús y los 11. Jesús se había apartado, ¿se acuerdan? Él dejó a algunos de sus discípulos adelante, agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan, se fue más adentro del huerto, dejó a Pedro y a Jacobo y a Juan y él se fue más adentro a orar solo, ¿se acuerdan? Y oraba al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Pueden ver la intimidad que trato de describir? En ese contexto llega Judas. Y toda la acción de Judas es un escándalo, hermanos.
Traicionó a Jesús en todo sentido, no un beso. Dice el versículo 3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados, él la tomó, él los eligió, vamos. Tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas vino al lugar de mayor intimidad de Jesús, al lugar donde Jesús estaba más tranquilo, más confiado, en donde encontraba paz. Y no vino solo, trajo a todos sus enemigos. Enemigos políticos, los soldados, enemigos religiosos, los alguaciles de los sacerdotes, enemigos doctrinales, los fariseos. Y no solamente los trajo a este lugar, los trajo armados a este lugar. Marcos dice que estaban con espadas y palos. Y como si todo eso fuera poco, la frutilla del postre es que con total hipocresía Judas vino y entró saludando al maestro con besos, como un amigo te saluda. Un escándalo. Llevó a los enemigos de Jesús al lugar más íntimo, a su casa, a donde estaba con su familia, a reventarlo todo. El comentarista Hendrickson dice esto: ¡qué malvado! ¡Qué diabólico! Para la peor acción que jamás se haya cometido, Judas escogió la noche más sagrada, la Pascua, el lugar más sagrado, el santuario del Maestro, y el símbolo más sagrado, un beso. Hermanos, no podemos pasar por alto la acción de Judas. Deberíamos mirar a Judas y llenarnos de profundo temor, cada uno de nosotros. Judas nos debería recordar que es posible caminar con Jesús de cerca. Es posible estar con sus discípulos, es posible participar del ministerio y aún así no ser salvos. Aún así nunca haber sido del Señor. La figura de Judas debería erizarnos la piel. Los Judas de este mundo no están en el mundo. Los Judas están entre los discípulos. Los Judas participan en los ministerios. Están en las iglesias. Forman parte de los lugares más íntimos del pueblo de Dios. En los de mayor intimidad con el Señor Jesús. Ahí donde todos están en comunión, cenando. Y al igual que Judas, hermanos, estas personas interrumpen la paz y la comunión de los santos con su hipocresía. Y vienen a introducir en la iglesia a los enemigos de la verdad. Con linternas y antorchas vinieron a buscar a la luz que alumbra a todo hombre. Con espadas y palos vinieron a someter al príncipe de paz. Todo era un gran escándalo. Mateo dice que era mucha gente la que vino. El texto que leímos dice que Judas trajo una compañía de soldados. Los comentaristas no se ponen de acuerdo, pero no menos de 200 personas. 200, algunos 400, algunos 600. Así que imagínense a 200 personas por lo menos viniendo a buscar a uno. Y 11 que estaban ahí, medio que no sabían si defenderlo o no. Esa turba era una olla a presión. Hermanos, cualquier movimiento extraño
Cualquier palabra fuera de lugar podía provocar que todo se saliera de control, pero no para el Señor. Él estaba en absoluto control. Él tomó dominio de la escena. Miren lo que dice, miren lo que hace el Señor. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Otra vez Juan nos hace ver la naturaleza divina de nuestro Señor. Él sabía todas las cosas, ¿no? Dice el versículo 4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer. Nada de esto era una sorpresa para el omnisciente Jesús. Todo marchaba según el plan. Y como Jesucristo es Dios en carne y hueso, Él estaba en pleno conocimiento de cada detalle. Vinieron con antorchas en la noche de la Pascua, que era luna llena. Vinieron con antorchas porque no querían que Jesús se esconda por ningún lado. No querían arriesgarse a que huya, por eso vinieron a intimidarlo con sus armas. Pero Jesús no tenía nada que esconder y tampoco era un cobarde. Él no tenía miedo. Pero había una razón más por la que él se adelantó. ¿Se acuerdan? Él estaba en el fondo. Lucas dice que se alejó como de un tiro de piedra, unos 50 metros. Él estaba solo en el fondo y vino y se adelantó. Había una razón. Sus discípulos estaban más cerca de la puerta. Los primeros que se iban a encontrar con esta turba eran ellos. Entonces Jesús fue y se adelantó. El rey se pone delante de sus peones. ¿A quién buscáis?, preguntó por primera vez el Señor. Y le dijeron: a Jesús Nazareno. Y hermanos, ese es el título más terrenal de Jesús. Es el más humano, es el más mundano de Jesús. Para los judíos era un insulto llamar nazareno a una persona. Es más, no importaba si no era de Nazaret, ya era un insulto decir nazareno. A Jesús Nazareno. Nazaret era una aldea pobre, una aldea despreciada, llena de gente inculta. Así que por un lado querían herir los sentimientos de Jesús, pero por el otro, hermanos, decirle a Jesús Nazareno nos muestra que ellos estaban buscando a un simple hombre, común y corriente, un mortal, pero se encontraron con que Dios estaba en el huerto. El Dios omnipotente estaba en el huerto. Y miren el contraste que Juan usa aquí. Miren el versículo 5, miren cómo empieza. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Miren el contraste entre las palabras de uno y las palabras del otro. Ellos utilizan el título más terrenal y mundano posible. Y Cristo se presenta a sí mismo con el nombre más sublime de todos. Yo soy. El nombre de Dios. ¿Y qué pasa cuando Él se presenta así? Algunos, qué feo estos comentaristas. Miren lo que dicen algunos. No, lo que pasa es que Jesús los asustó. Y como estaban todos juntos, los primeros se cayeron del susto y empujaron a los de atrás, y empujaron a los de atrás, y empujaron a los de atrás, y todos se cayeron. No, hermanos, el Dios omnipotente estaba ahí. Él se presentó. Él desplegó su poder. Y hermanos, cuando Dios habla, esa es la única reacción posible: caer postrados. Caer postrados.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Hermanos, esta es la reacción que produce las palabras de Jesús. Te hago una pregunta. ¿Te produce la misma reacción en tu corazón? No pudieron hacer otra cosa que tirarse al suelo. Y nosotros muchas veces escuchamos la palabra de Dios y ni nos inmutamos. Y termina una reunión y hacemos chistes y no nos importa. Jesús dejó bien claro que si Él quisiera, fácilmente se podría ir de la escena. Sin ayuda de nadie, Él podría deshacerse de todos y salir ileso de esa situación. Eso es lo que Él vino a demostrar. Él estaba dejando claro que nadie vino a quitarle la vida. Él la ponía de su propia voluntad. Él quiso dejarse arrestar para dar su vida voluntariamente por sus discípulos. No es que, no le quedó otra y no pudo escapar. No. Esto dejó clarito que Él mismo se disponía a entregarse. Jesús podría haber pedido al Padre más de 12 legiones de ángeles, dice en Mateo 26. Ni siquiera necesitaba a sus discípulos para defenderse. Pero Él no estaba ahí para defenderse. Él estaba ahí para defender a sus amados discípulos y voluntariamente dar su vida por ellos. Entonces volvió a preguntar Jesús. ¿Ven el versículo 7? Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Me imagino este segundo Jesús Nazareno, ya no debe haber sido el mismo, ¿no? Jesús Nazareno la primera vez, ya con el barro en la cara, con el miedo, con el terror. Pero nuevamente dijeron: a Jesús Nazareno, con sus rostros adheridos a la tierra. Ellos volvieron a responderle de la misma manera. Y Jesús los está acorralando y los está haciendo presos de sus propias palabras. ¿A quién vinieron a buscar? A Jesús Nazareno. ¿A quién? A Jesús Nazareno. Bueno, eso significa que únicamente me buscan a mí. Así que solo me van a llevar a mí, no a ellos. Esa era la jugada de Jesús. Si me buscáis a mí, dice el versículo 8, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Hermanos, el Señor estaba negociando la libertad de sus discípulos a costa de su propia vida. Glorioso intercambio, ¿no? El justo por los injustos. Él sabía que los discípulos, sus amados, no iban a soportar un arresto. No iban a soportar azotes. Su fe era muy débil y muy confusa. Más adelante sí lo iban a soportar, pero ahora no era el momento, así que Él se puso al frente. ¡Qué hombre! ¡Qué maestro! ¡Qué rey! No para de interceder. No para de interceder en favor nuestro. Siempre están sus discípulos en mente. Él no está preocupado por sí mismo. Él no está preocupado por los clavos. Él no está preocupado por su propio arresto.
Él está preocupado por sus discípulos. ¿Qué tienen de especial estos hombres? Nada. Lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no es, lo que no importa, ¿cómo puede ser que nos ame tanto? ¿Cómo puede ser que esté tan preocupado por nosotros? Deberíamos caer postrados, deberíamos adorarle. Entonces Simón Pedro, dice el 10, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Para cuando Juan escribió este evangelio, Pedro estaba muerto. Ya no importaba si no nombraba a Pedro. Pedro ya no iba a recibir represalias. Por eso los otros evangelios no lo nombran. Seguramente se preguntarán, ¿no? ¿Por qué tantos detalles? La oreja derecha. Hermanos, hay algo que tenemos que entender de aquí en adelante. Yo les ruego que presten atención a cada detalle. Porque cada detalle que nos va a dar Juan comprueban que Jesús efectivamente murió. No es que se hizo el muerto. Y efectivamente resucitó, no es que robaron el cuerpo. Cada detalle de Juan nos va a confirmar que Jesús efectivamente realizó nuestra salvación. Preste atención a la minuciosidad. Que Él nos diga que le cortó la oreja derecha o que sacaron 153 pescados al final del Evangelio, nos muestra que Juan era muy agudo en sus observaciones. Y si Él dijo esto, era tal cual Él lo dijo. Él conocía al sumo sacerdote, dice el capítulo 18, versículo 15. Por eso seguramente conocía el nombre del siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Y cuando leemos esta misma escena en el Evangelio de Lucas, en este mismo momento, dice que los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿arrancamos? ¿Heriremos a espada? Y Jesús ni siquiera llegó a responder. Pedro ya estaba cortando orejas. Me imagino al Señor a punto de decir que no, y sí, Pedro, y ya empezó con la carnicería. Y podemos reírnos de nuestro hermano Pedro, hermanos, pero nosotros no somos mejores. En primer lugar, Pedro estaba siendo rebelde a la voluntad de Dios. No es que Pedro no sabía lo que iba a pasar. Muchas veces Jesús le dijo que el Hijo del Hombre tenía que padecer y que tenía que morir. Es más, en el aposento alto se los dijo. Y él le dijo: yo voy a ir contigo hasta la muerte. Se ve que no estaba tan dispuesto a ir con él hasta la muerte. Él estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Todo el Antiguo Testamento profetizó la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador. Pero Pedro se rehusaba. Y esto que estaba sucediendo, hermanos, no era resultado de la mala suerte. Dios, el Padre, estaba permitiendo todo esto para cumplir sus propósitos. Y Pedro rehusaba someterse a la voluntad de Dios. Jesús no estaba siendo arrestado como producto del azar. ¿Qué le dijo a Pedro en el versículo 11? La copa que el Padre me ha dado. Esto no es azar. Esto no es mala suerte, Pedro. Es la copa que el Padre me dio. Esto es lo que tiene que pasar. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros queremos marcarle la agenda a Dios? Y nos rebelamos contra su voluntad, porque nos rehusamos
a aceptar lo que Él determinó para nuestras vidas. Creemos que nosotros tenemos mejores planes que Dios. Y Dios debería hacer esto. Y Dios debería darme aquello. Hermano, ¿y si no quiere hacerlo? ¿Y si no quiere hacerlo? Bueno, yo lo hago. ¿Y si no te lo quiere dar? Bueno, yo lo consigo por otro lado. Tengo mis contactos también. Como no aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida y como no queremos obedecer sus mandamientos, entonces buscamos salirnos con la nuestra, como Jonás. Jonás, anda para allá. No, yo voy para allá. Eso quiso hacer Pedro. Esta era la copa del Padre. Esto era lo que Dios había determinado. Pero él no. Él quería otra realidad. Así que si no podía tenerla, la iba a forjar con sus propias fuerzas. Y ese es el segundo error de Pedro. Él quiso evadir la prueba o superar la prueba usando sus propios medios, sus propias herramientas, sus propias fuerzas, sus propias estrategias humanas. Pedro creyó que podía defender al Señor con su espadita. En vez de mirar a Jesús y ver cómo Jesús estaba atravesando esta prueba, su maestro, él fue con sus propias ideas. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Estamos en alguna situación difícil en nuestra vida, pero creemos que somos lo suficientemente capaces para resolverla, así que ¿para qué orar? ¿Para qué buscar la guía de Dios en su palabra si yo puedo resolverlo solo? ¿Para qué imitar a Jesús si tengo una espada? Es porque no tiene nada. Y nos apoyamos en nuestras propias estrategias. Nos apoyamos en las ideas, en las filosofías del mundo, en hombres, no, porque este nos va a salvar, en políticos. Y estamos más pendientes del diario que de las escrituras. Conocemos más el diario de hoy que las escrituras de hace 2000 años. Y peor aún, hermanos, ¿cuántas veces creemos que podemos hacer lo mismo con la obra de Dios? ¿Cuántas veces creemos que podemos hacer la obra que solo Dios puede hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias estrategias? Hoy el pastor decía, la palabra de Cristo es suficiente. La palabra de Cristo fue suficiente para dejar a todos postrados, pero no. Pedro tenía que agregar su espadita, porque sin su espadita no iban a poder escapar. Y así somos con la obra del Señor, hermanos. Creemos que la palabra de Dios no es suficiente. Y empezamos a agregarle nuestras espaditas, nuestras luces, nuestros métodos evangelísticos, nuestros métodos de estimulación. Y dejamos de confiar en la palabra de Dios, la que dejó postrado a esta gente. Bueno, Jesús detuvo a Mike Tyson, a Pedro, y él le mostró la verdadera obediencia al Padre. La verdadera obediencia que al Padre le agrada. Él le dice, Jesús, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hermanos, Jesús había comenzado a experimentar el más intenso sufrimiento, hermanos. Vinieron a buscarlo con palos y espadas. Al ser más bueno del universo. Vinieron a buscarlo como si fuera un reo, un perro, después que él lo único que hizo fue darles amor, compasión, misericordia, gracia. Jesús les dice, todos los días venía al templo a enseñarles, así me vienen a buscar como un reo, como un ladrón. Miren el corazón de Jesús, cómo sufrió el desprecio de su pueblo. Jesús estaba comenzando a oler esa copa,
a degustar la copa de la que hace un momento atrás le pidió al Padre que la quitara de él si era posible. Esa copa, hermanos, era la justicia y la ira de Dios. Y ya la estaba empezando a saborear. La ira que nuestros pecados merecían. Como dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y una vez que Cristo empezó a tener nuestros pecados encima, la ira de Dios empezó a mostrarse en él. El Hijo de Dios estaba empezando a experimentar la ira y el abandono del Padre por causa de llevar sobre sí mismo nuestros pecados. Y hermanos, miren lo que dice Jesús: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús tenía clarísimo que esto que estaba pasando, Dios lo había permitido. Esta era la voluntad del Padre, hermanos. Y hermanos, si la voluntad del Padre para nosotros es que suframos, es que padezcamos aflicciones, es que seamos perseguidos, la pregunta es, ¿no la vamos a beber? Nuestro Maestro la bebió. Al que queremos imitar, Él la bebió. Porque muchas veces leemos en la Biblia que los cristianos vamos a ser afligidos en este mundo, que vamos a soportar persecuciones en este mundo, que vamos a sufrir por causa del Evangelio, que vamos a ser rechazados, les dijo Jesús a sus discípulos. La pregunta es, ¿estamos entendiendo que todo ese sufrimiento, que todo ese rechazo, que toda esa aflicción la diseñó nuestro Padre? Nuestro Padre, hermanos. ¿Dios quiere que sufras? Y si necesitamos sufrir para parecernos al molido por nuestros pecados, si necesitamos ser llagados para imitar al que fue llagado por nosotros. Los discípulos veían con gloria los azotes. Ellos miraban sus espaldas ensangrentadas y alababan a Dios por parecerse un poquito a Jesús. ¿Por qué nuestro Padre permite eso? Lo permite para su gloria. Lo permite para nuestro bien. ¿No lo vamos a recibir? ¿Vamos a ser como Pedro? ¿Vamos a sacar nuestras espadas y a forjar nuestra propia realidad? ¿Vamos a vivir quejándonos de lo que Dios diseñó para nuestra vida, para que le glorifiquemos? Dios había diseñado para el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y en vez de glorificar a Dios 40 años en el desierto, se quejaron contra Dios 40 años en el desierto. ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿O vamos a hacer lo que el único judío perfecto hizo? Beber, aceptar lo que Dios quiso, vivirlo y atravesarlo. Hermanos, si la voluntad de Dios es glorificarse a través de tu enfermedad, y si la voluntad de Dios es glorificarse a través de tu pobreza, y si la voluntad de Dios es glorificarse a través de tu muerte, ¿acaso no beberemos esa copa? La semana pasada cantamos, si vivimos, para el Señor vivimos, ¿no? Qué lindo momento, lo vi en el Facebook. Si morimos, para el Señor morimos, somos de Él.
¿Es verdad? ¿O el lunes ya nos empezamos a quejar del frío que Dios diseñó? Por último, hermanos, ¿se pusieron a pensar que la copa que el Señor bebió jamás la beberemos nosotros? ¿Se puso a pensar que el sabor tan amargo y repugnante de esa copa de la ira de Dios, nosotros jamás sabremos a qué sabe y a qué huele? Porque el Señor Jesucristo se bebió cada gota de esa copa, hasta los sedimentos. No dejó nada para nosotros. Toda la ira que Dios tenía para nosotros, la bebió toda. No quedó nada. Ni usted y yo vamos a saber jamás a qué sabe esa copa. Porque nuestro Señor la bebió hasta el fondo. Cristo ha padecido la ira de Dios por nuestro pecado. La ira que nosotros merecíamos. Para que nosotros recibamos perdón y reconciliación con Dios. Y esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. No tenemos que beber esa copa. Ahora podemos beber los manantiales de agua de vida que en Cristo se nos ofrece. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, ¿se acuerdan? Mas el que bebiere el agua que yo le daré, será en él un río de agua viva. Pero mi amigo, mi amiga que estás escuchando ahí en el Facebook o aquí mismo, tengo que advertirte por amor de tu alma, que si rehusás creer en Jesús como el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador del mundo, vas a tener que beber esa copa. La copa que preocupó a Jesús, vas a tener que beber. Porque todos aquellos que rechacen al Salvador que Dios envió al mundo, beberán el cáliz de la ira de Dios. Pero hoy Dios te está ofreciendo a Jesús, su Hijo amado, quien fue obediente a la perfección, quien jamás pecó, el impecable, el sin pecado, el precioso, el perfecto, el único que complace al Padre. Él puede beber esa copa en tu lugar. Él quiere beberla en tu lugar. Y por eso te llama a que te arrepientas y creas que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, el Cristo. Y Dios te dará perdón. Amén.